Por otro lado tenemos a esta puja que impulsa al Estado, y que es la forma que encontramos de resolver los conflictos intersubjetivos con notaciones penales, a las garantías. Es decir, a la presunción de inocencia que tiene la persona, y a través de qué medios nosotros vamos a incorporar esta información que nutren a las narraciones para determinar si hay algún tipo de certeza en que la persona haya cometido o no haya cometido el hecho que le está indicando el representante del Estado. Entonces, volviendo siempre a esta base, que para mí es la base de la materia, nosotros tenemos estos requisitos que se fundan en hechos, que son las posiciones fácticas que va a tener el Estado para llevar adelante la acción punitiva. Estos hechos, nosotros tenemos dos conceptos básicos, que son los requisitos de verificabilidad del hecho, que es, digamos, qué va a tener que probar el Estado de alguna forma para llevar adelante la pretensión punitiva. Por ejemplo, yo tengo el principio de legalidad que se apoya en los requisitos de verificabilidad del hecho, que ya me está marcando un límite al poder punitivo del Estado. Es decir, que la conducta, que yo llamo ilícita, tiene que estar basada en un principio basado en la ley. Después tenemos las condiciones de verificación del hecho, que es más o menos lo que llamamos los principios procesales, que son la imparcialidad del juzgador. Todo esto ya lo fuimos viendo, y yo se los digo en 2 minutos para que lleguemos al eje de lo que tenemos que dar hoy. Y por finalizado tenemos la comprobación de la información que yo incorporo al proceso. Esto es lo que llamamos derecho probatorio. O sea, yo cómo voy a demostrar la verdad, digamos de alguna forma entre comillas, de que tengo un caso para llevar a juicio de que esta persona es culpable, o de que no tengo un caso y que a esta persona no la podemos perseguir penalmente. En esta información, que son los datos que yo incorporo al proceso, tenemos distintos medios de prueba. Ayer Laura les explicó cuáles eran los medios de prueba. Y tenemos reglas, las reglas de adquisición, las reglas de producción, las reglas de control, las reglas de valoración y las reglas de conservación de la prueba. Esto es un pantallazo general de lo que dio Laura, con otras palabras, básicamente, pero lo que me gusta resaltar de esto es cómo vamos a llevar adelante la verificación de estos hechos y estas narraciones que nosotros incorporamos al proceso. Porque ayer les hablamos un poquito de lo que era la libertad probatoria, y dijimos, bueno, las partes, la fiscalía que tiene la carga de la prueba y que tiene que vencer este principio de inocencia, pueden probar de cualquier forma siempre y cuando lo que estén probando tenga algún tipo de pertinencia directa o indirectamente con lo que quieren demostrar. Entonces, ¿cómo juega esta libertad? Esto hasta acá más o menos entendimos. O sea, el fiscal tiene la obligación de investigar hechos delictuales. ¿Cómo va a demostrar esos hechos? A través de la incorporación de información. Esa información son narraciones de proposiciones fácticas que podrían haber ocurrido. No sé si le estoy tirando muy rápido porque los veo medios como que se perdieron. Retomamos. ¿Qué entendieron hasta acá de todo lo que dije? Sin miedo. Pueden decir nada. Buen día todo el día. ¿Cómo? Se puede decir buen día todo el día. Claro. Después de ahí no entendí nada. Volvemos al principio, sin tanto de tecnicismo. Volvemos en que, lo más como siempre, importante, el fiscal tiene que llevar adelante. Sí, Lisandro, ¿qué decías? Que no te escuché. No, te decía el chiste nomás a abrir, pero dale. No, bueno, volviendo al principio, empezamos por el principio. El fiscal tiene que demostrar un hecho delictivo. Tiene la obligación, para eso son fiscales. Le damos al órgano fiscal la responsabilidad y el sueldo para que investiguen de forma eficiente los hechos ilícitos, que dentro de todo ellos discrecionalmente se les asignan para que investiguen, y esos delitos los tienen que demostrar a través de la información que van a incorporar. El tema es cómo, cuándo, por qué y en qué momento yo puedo probar algo o no puedo probar algo. Acuérdense que a los fiscales les rige
el principio de objetividad, es decir, que no pueden investigar todo como quieren, no pueden hacer lo que quieren, sino que tienen que estar orientados son vigías de la ley y tienen que respetar la ley, los pactos internacionales y la Constitución Nacional. Entonces, ¿cómo yo voy a acreditar los hechos que componen mi proposición fáctica? Y acá es donde juega un poco el derecho constitucional, los tratados y los pactos. O sea, yo para saber si un sistema es muy inquisitivo o poco inquisitivo, o más adversarial o más acusatorio, lo importante es qué tan operativa son las garantías constitucionales en el proceso penal. Este es el eje que tiene la materia en relación a la prueba. Si las garantías que están enunciadas en la Constitución Nacional se respetan o no se respetan, son más flexibles o menos flexibles a la hora de que yo tengo que llevar adelante una investigación penal. Ayer muchos decían, bueno, ¿y cómo puedo secuestrar un objeto? ¿Cómo puedo demostrar tal hecho? ¿Cómo puedo allanar una vivienda? O sea, yo siempre lo que tengo que destacar es que las garantías constitucionales no se pueden violar para acreditar cualquier hecho. Hay medios, si bien las garantías no son absolutas, esto está en la Constitución Nacional también, nosotros pusimos como primer medida la libertad probatoria, es decir, el fiscal puede probar de cualquier forma, las partes en realidad pueden probar de cualquier forma, salvo las excepciones previstas por las leyes. Entonces ya esto nos marca una excepción a la libertad probatoria que está en el mismo código, en el artículo 169 que les dio ayer Laura. Entonces, retomando un poco las excepciones de la libertad probatoria, tenemos como primer objeto de excepción, podríamos llamar una que dijo Laura, que son las convenciones probatorias. Yo no tengo que probar algo que puedo acordar con la contraparte. Es decir, si los dos nos ponemos de acuerdo, el fiscal y el defensor nos ponemos de acuerdo de que ese día estaba lloviendo y que es algo que no tenemos que probar, no lo probamos. Si los dos nos ponemos de acuerdo de que Juan es el novio de Laura, también no tenemos que probar eso. ¿A qué va a ser? A las agravantes, a la atenuante y al hecho, a la proposición fáctica que yo estoy haciendo. O sea, si yo pongo una teoría del caso en el cual Juan y Laura son novios y eso abona a mi teoría del caso y la contraparte quiere hacer una convención probatoria ni tiene ninguna objeción en relación a eso, yo no tengo que probar que Juan y Laura son novios. Distinto es, hay un ejemplo que dio ayer Laura, que es otras cosas que no tienen que ser probadas, que son aquellos que resultan de los registros. Por ejemplo, Laura dio el ejemplo de que Juan y Pedro son padre e hijo. Yo no necesito hacer una convención probatoria en relación a si Juan y Pedro son hijos, porque yo con la partida de nacimiento ya estoy probando el hecho que estoy afirmando. No necesito, digamos, litigar esa cuestión. Siguiendo después en las excepciones, primero dije los registros estatales que prueban por sí mismos, los hechos notorios y las convenciones probatorias. Ahora llegamos a lo que hace un poquito el eje de lo que íbamos a discutir hoy, Nacho, que son las exclusiones. Sí. Perdón, a lo mejor es una obviedad lo que quiero acotar, pero para que les quede claro a los chicos, cuando vos hablas del tema de las convenciones probatorias, me explicaste excelente cuál es la finalidad de las convenciones probatorias, pero ahora para situarlos en el esquema procesal, lo importante es que ellos sepan dónde se plantean estas convenciones probatorias. ¿Cuándo es el momento procesal oportuno? ¿En el juicio? Sí, ¿Antes? sí, en realidad No. un poco que lo di por hecho porque Laura lo comentó ayer, que bueno, o sea, la etapa procesal claramente que, retomando lo que dijo ayer Laura, que está bastante bien que lo volvamos a poner en contexto por si alguno ayer tampoco vino. En realidad, un poco también lo que trató Laura ayer es que todo lo que tenemos hasta el momento del juicio son evidencias, declaraciones previas que se van tomando para darle fuerza a la narración, y solo el fiscal, cuando tenga todos esos elementos colectados y entienda finalizada la investigación y considere que tiene elementos que van a generar certeza
en un juez para condenar a una persona, va a llevar adelante el juicio y va a pedirle al juez que abra el juicio para discutir rendir esta prueba que ellos, convención probatoria o acuerdo con la contraparte, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Y nosotros, acuérdense cómo está estatuido el proceso penal. Tenemos una IPP, una investigación penal preparatoria, donde vamos colectando todas las evidencias, una audiencia preliminar, que es la audiencia de filtro, donde las partes van a ofrecer todas las evidencias que tienen para llevar adelante su caso, y el juicio donde netamente se produce la prueba. Acá es el único momento donde en la audiencia de debate aparece la prueba. Todo lo anterior son evidencias, y generalmente las convenciones probatorias, por regla, se hacen en la audiencia preliminar, que el juez, cuando dicta el auto de apertura a juicio, todavía no dimos audiencia preliminar, la vamos a dar creo que en 2 semanas, el juez, cuando dicta el auto de apertura a juicio, da por acreditadas las convenciones probatorias que se hayan puesto de acuerdo las partes. ¿Hasta acá vamos o no vamos? Lisandro, Laura. Perfecto, Ignacio. O Agustín. Perfecto. Una sola pregunta que tiene que ver más con lo de ayer. Con esto de la rigidez y los tiempos que hay para entrar y no entrar. Si yo tengo una prueba importante, ¿la puedo incorporar en cualquier momento del proceso? No. ¿No? No. Depende de esa prueba importante, cuándo vos tuviste conocimiento o cuándo se produjo. No, bueno, obviamente, yo no estoy, justamente lo estoy diciendo por lo que decía ayer Laura, de que no tiene ningún sentido ocultar la prueba y ponerla como si fuera como en las películas. ¿Y por qué te parece en una que etapa posterior, después de que se hicieron un montón de procesos, aparece un testigo clave, y, o sea, yo lo puedo incorporar. Gabriel, a eso iba. Una cosa es no incorporar en cualquier momento del proceso. Si vos estás durante el juicio y hay algún hecho nuevo que vos quieras acreditar y esa prueba vos no la conocías, como sea, por ejemplo, un testigo, y no era conocido, excepcionalmente el código te establece que podrías incorporarla durante la etapa de juicio, pero no es la razón de ser de la prueba. Por eso, cuando nosotros veamos audiencia preliminar, que yo les digo a ustedes que es la del código, que es esa audiencia filtro, que es donde se prepara todo lo que va a ir a juicio, ese es el momento procesal oportuno para ofrecer esas evidencias que Ignacio a ustedes les explicaba, para después llevar a juicio. Entonces, yo te respondo que no es en cualquier momento procesal. Entonces, claro, el momento ustedes saben, y ayer Laura lo hizo bastante práctico, las pruebas no deben llegar ordenaditas, cronológicamente, o sea, por ahí uno debe estar buscando a un testigo, o puede estar buscando una prueba documental o material que no la encontró y puede aparecer en un momento del proceso donde ya las cosas fueron avanzando. Gabriel, pero una cosa es ordenadito y una cosa es que vos quieras presentar prueba en cualquier momento procesal, y no es así, porque tiene, una lógica de ser la estructura del proceso penal. Por eso Ignacio les explicó, vos tenés una IPP, donde la parte desinformalizada, donde el fiscal va a recabar esas evidencias, para que con esas evidencias armar esa acusación en esa etapa intermedia, donde se da la audiencia preliminar, las partes, léase fiscal y defensa, en su caso si así lo considera, va a llevar esas evidencias que se van a transformar en prueba luego en juicio. Entonces, yo no puedo decir si en el juicio a mí me apareció ahora una testimonial o un testigo, porque el juez o el tribunal te va a decir, señor, el tiempo procesal oportuno era la audiencia preliminar, no ahora. Salvo, el código dice, salvo que usted pueda probar que es un hecho nuevo que las partes desconocían. Y eso es algo excepcional que te habilita el código procesal. No es lo habitual. Por eso ordenate en conceptos, Gabriel. Una cosa es que vos decís ordenaditas o cosas así que se puedan dar durante el EPP, y una cosa distinta es que vos en cualquier momento procesal quieras
presentar nuevas pruebas o evidencias en su defecto. ¿Se entiende? Vos tenés que respetar esa estructura del procedimiento. No, yo Las lo etapas entiendo perfectamente procesales. bien. Cuando dije Claro, ordenadita, claro. dije de que las cosas no van a aparecer, me imagino, nunca participé de un proceso, por suerte, pero me imagino que las cosas por ahí no aparecen ordenadamente. Digo, No sé a qué te Vos referís. tenés que ordenadamente pensar, quiero decir de que como aparece, como lo tenemos en los tiempos que los tenemos en los libros. Digo, por ahí un testigo aparece No, obviamente. a los 3 años Pero, del hecho. escúchame, bueno, pero es tu tarea como fiscal. A ver, es tu Claro. tarea como fiscal de encontrar los testigos que vos necesites. Si es Va a a 3 años, depender. vos no vas a poder estar atado a 3 años a un juicio aparte. O si no estás atado a 3 años que me aparezca el testigo. O sea, va a estar durante 3 años para ir a juicio. Bueno, A pues ver, pasa en la práctica, pero Gabriel, incluso. si vos tenés, si vos sos, vamos a posicionarnos en cada uno de los lugares y los roles, como dice Agustín. Si vos sos fiscal y tenés el testigo estrella, y el testigo estrella ni siquiera lo pudiste entrevistar, o si lo entrevistaste después desapareció, o sea, vos, por lo que decía Nacho al principio, el principio de objetividad que rige al fiscal y a los ministerios públicos, vos tenés que entender que no vas a tener pruebas suficientes para lograr una condena. Entonces, ahí es donde tomás la decisión de no acusar o, habiendo acusado, es una prueba que a vos se te cae y tenés hasta inclusive la obligación de pedir, como vimos la semana pasada, el sobreseimiento en algunos casos y en todo caso bajarte de la acusación. Ahora, vamos al caso que vos estás Aún sabiendo que planteando. tengo un testigo que sabe. Y sí, te doy un pero caso no lo concreto. tenés Te en ese doy un caso caso, concreto. porque se Bueno, fue. sí, no, ustedes disculpen que yo hable o sea, no tengo, justamente no conozco. Claro. No, pero está No, bien, más allá de conocer o no conocer, para eso existen, y vos lo dijiste muy claro cuando empezaste la locución, Gabriel, hay términos que son fatales. O sea, si vos a cierto momento del proceso no tenés esos elementos, o sea, vamos al caso de la imputativa, vos decís, bueno, voy a imputar a alguien. Y para imputar a alguien, decís, che, tengo que tener como fiscal los elementos suficientes para poder acusar. Y vos decís, sí, a mí me contaron que había un balance que estaba mal hecho en un delito económico, y como yo sé que ese balance lo voy a conseguir, pero pará, ¿cómo que lo vas a conseguir? O sea, no vas a poder presentar la evidencia de ese balance. Vas a presentar que vos vas a querer llevar adelante una investigación, con lo cual no tenés los elementos suficientes para imputar. Llevarlo lo mismo a la acusación es exactamente lo mismo. Esos términos fatales a vos te llevan a que, y ahí está la gran discusión entre la verdad real, que es lo que vos estás diciendo, y la verdad adjetiva, o la verdad, si querés, discursiva. O sea, si vos no tenés el discurso suficiente sustentado en las evidencias que después se transformarán en prueba, no tenés la capacidad para, por lo menos, proyectar una condena a través de una acusación en un juicio. Bien, entonces, ese testigo que vos decís que existe, bueno, existe sí, solo sí, vos tenés el resguardo. Decís, che, no, pero este testigo lo tengo y está amenazado de muerte. Bueno, ¿qué haces con ese testigo? Lo tomás, acreditás ante la jurisdicción que corre riesgo con las características que tiene nuestro código procesal y lo llevás a un anticipo jurisdiccional de prueba y lo cautelás a ese testigo estrella para el juicio. Si no lo conseguiste, bueno, o sea, hay un principio que el artículo 7 de nuestro código que rige desde siempre, que es indubio pro reo. En caso de duda, a favor del reo. No tener los elementos de cargo incriminantes para condenar, bueno, listo. Vamos al caso más complejo que vos planteás. Pero antes de saltar a ese, te doy un ejemplo. Hace no muy poco, hace 2 o 3 años, un fiscal en un juicio por un homicidio presentó a un testigo que lo había entrevistado en su momento en la IPP, lo había ofrecido como prueba en la audiencia preliminar, la había sido aceptado, le tocaba la hora a ese testigo clave para ir al juicio a declarar. El fiscal no lo pudo hallar, la OGJ no lo pudo traer, ¿y qué hizo el fiscal? Ante la carencia de esa evidencia que era sustancial para él, que se iba a transformar en prueba en ese juicio, pidió el sobreseimiento pidió, sí, no me acuerdo cuál caso específico era, pero pidió la absolución del imputado. Arias se llama. Arias. ¿Bien? Fallo O sea, Arias. el fiscal fue, además, Bianchini. Bianchini. ¿Está? O sea, cuestionadísimo. Fiscal cuestionadísimo,
se lo atacó en la prensa, pero el fiscal hizo lo que tenía que hacer. No tenía los elementos para lograr la condena porque ese fiscal que tenía un testigo clave nunca lo pudo hacer ir a juicio. Listo. Vamos al caso de la defensa. Y Sandro, perdón, y si, bueno, ya sé que no, porque ayer lo aclaró, lo aclaró Laura e Ignacio, que también estuvo ayer. Pero si yo si yo previendo, y siempre hago la analogía con civil, y está mal, ya lo sé, pero si yo previendo que puede pasar esto, yo le hago firmar o sea, hago una declaración y se la hago firmar al testigo. Gabriel, No sirve de prueba. Pero no, Gabriel, te paro acá porque ayer Laura te explicó algo clave. No, Laura explicó que sí. No, Laura no te dijo que sí. Laura no te dijo que sí. Lo que pasó. No, Laura dijo que lo que le importaba era el testigo y no el acta. Bueno, como nosotros en el sistema. Pero eso no lo puedo creer. Si el testigo ya firmó, no puedo creer que no sirva el papel firmado del testigo. Bueno, pero tenés que sacarte la lógica del civil y del papel y ponerte en la lógica de lo que importa es lo que pasa en el juicio. O sea, esto es lo que habían explicado ayer, de que vale más el acto que el acta. Claro, sí, no lo explicamos ayer, lo explicamos todo el año. No es una valoración. Bueno, ayer lo habían relacionado justo con la prueba. No es una valoración y no estamos. Los sistemas clásicos de prueba es prueba tasada o sana crítica. Bien, acá no estamos en prueba tasada. ¿Qué significa eso? Que no hay una prueba que sea más importante que la otra, sino hay una sana crítica en base a todas las pruebas que se producen necesariamente ante un juez que no tuvo acceso a la información. Por eso siempre hablamos de la imparcialidad, de la imparcialidad, de la independencia, de la inmediación y la oralidad, que es una regla según la corriente procesal que quieran buscar. Es importante que la prueba sea percibida al mismo sentido que los propios testigos, que tienen que haber percibido con sus sentidos lo que van a volcar en el juicio. Los jueces es exactamente lo mismo. Lo que percibieron en una audiencia oral y pública donde ese testigo declaró en ese juicio. Te va a servir documental o lo que vos le hiciste firmar, Gabriel, te va a servir para contrastar lo que declaró en su momento el testigo o no, o para contradecir cierto punto, pero no vale como prueba en sí mismo. ¿Por qué? Por este principio de inmediación, de que el juez no sabe lo que sucedió, no está dado por válido, y por las disquisiciones que hay respecto de la evidencia durante la investigación penal preparatoria, que la puede hacer la fiscalía, la puede hacer la defensa, pero lo que se va a llevar al juicio es la persona de carne y hueso que va a tener que someterse a un examen de quien ofrece la prueba y de un contraexamen de quien no ofreció la prueba, y por eso hace al derecho de defensa. Por eso hace a poder ofrecer prueba y a poder controlarla, producirla y poder controlarla. Ese control es la base de este sistema acusatorio o dispositivo donde cada uno tiene sus propias pruebas. Se terminó eso, y en la comparación que vos haces, Gabriel, con el proceso civil, que a mí me encanta la comparación con el proceso civil, pero hay ciertas cosas que no son ni iguales y algunas cosas que son diametralmente opuestas, pero no dejan de ser reglas que se aplican a los casos concretos. ¿Qué significa esto? Vos cuando vas, llevas a un testigo a un proceso civil y comercial, ¿cuál es la primera pregunta que le haces? Si no lo hablaron ayer, lo hablamos hoy. ¿Cuál es la primera pregunta que le haces en un proceso civil y comercial de un cobro de pesos? Sentás a un testigo. ¿Qué le preguntás? ¿Sos abogado defensor? Perdón, ¿sos abogado del actor o de la demandada? ¿Qué le preguntás al testigo? ¿Lo sentás ahí? ¿Qué le preguntás? La primera pregunta. No sé, el nombre. Está bien, le preguntás el nombre. ¿Cuál es la primera pregunta que le haces? Aparte de los datos. Bueno, hay una formalidad, hay una forma de preguntar, inclusive. Claro, exacto. Alguien lo dijo por ahí, escuché que alguien dijo de fondo. Si le corresponde las generales de la ley. Sí. Claro, o sea, sí.
Agustina está apuntando. Está bien. Le preguntás por las generales de la ley. ¿Qué significa por las generales de la ley? O sea, ¿saben lo que significa por las generales de la ley? Y eso que dieron procesal civil los muchachos. Algunos no, pero... ¿De dónde lo conozco? Si se puede tachar, significa hacerle las preguntas generales claro, por la ley. ¿y por qué lo tacharías, Victoria? Porque se tiene que tomar igual lo que diga y después el juez lo va a tachar porque si lo conoce... Me estás dando la consecuencia lógica si tachas a un testigo, pero lo que yo te pregunto es ¿por qué se te ocurre a vos que podés tachar a un testigo? Y que diga cosas que no sirvan para el juicio, que no... Está bien, eso en cuanto a la no pertinencia, eso en cuanto a la pertinencia del relato. Con Sí, respecto a la sí. persona. Si no reúne las condiciones necesarias para ser testigo, si es pariente, si es Bien, bueno, esas son las generales. si está involucrado, si está interesado. Esas son las generales de la ley, Gabriel. Y Camila, estabas diciendo algo. No, justamente eso, si demuestra que hay un interés particular, por ejemplo, Bien, o una perfecto. relación particular que pueda llevar Perfecto. Si es familiar, si tiene algún interés en el caso, si tiene alguna enemistad con alguna de las partes, si tiene alguna amistad. ¿Y por qué creen que es eso? ¿Por qué se le pregunta eso en el proceso civil? Porque si no cumple con eso, no va a ser, no va a servir como testigo, va a ser tachado. Perfecto, bárbaro. Lo llevamos al proceso penal. ¿Ah? Esa misma situación. Tenemos un testigo, lo llevo a mi hermano a declarar en favor mío. O sea, ¿qué va a pasar con ese testigo? No puede declarar ni a favor ni en contra. Bueno, sí puede declarar. En contra sí. Sí puede declarar a favor, sí, probablemente mi hermano declare en contra, pero está bien. Sí puede declarar a favor, sí puede declarar en contra, y ¿por qué sucede? Porque hay una gran diferencia entre el proceso civil y el proceso penal. En el proceso civil, el testigo, o en el proceso laboral, el testigo es una entelequia que es del proceso. O sea, el testigo llegó como por arte de magia. Justamente el padre del chico, el padre de los nocheros declaró contra el hijo la semana pasada. Está bien, por eso, pero tenés la facultad de abstenerte, pero al margen de eso no me quiero meter. Pero el testigo que declara en un juicio oral y público, a favor o en contra mío, por más que sea familiar, a diferencia en el proceso civil, que el proceso es la entelequia, en el civil y laboral es el testigo es del proceso, acá el testigo, o sea, la prueba encarnizada en un testigo es de la parte. Con lo cual, Nacho ofrece a un testigo y Nacho lo va a sentar en el estrado y le va a hacer decir, lo va a examinar respecto de lo que tiene que aportar al caso. Si es el hermano de Nacho, ¿qué es lo que va a buscar Nacho? Mostrar, no es el caso que lo presente Nacho, pero si Nacho presenta a mi hermano de testigo, va a querer demostrar cuál es un testigo de concepto, cómo era yo en la vida real, en mi familia, además. O sea, me va a imbuir de un montón de calidades que quiere demostrar respecto de mí como imputado. Si lo quiere llevar a mi hermano para decir todo lo contrario, también lo va a llevar. ¿Y cómo se controla eso? La contraparte. Va a venir la contraparte a decir, para. Está todo bien, vos sos el hermano, hablaste muy bien de Lisandro, hablaste esto, hablaste lo otro, perfecto, ¿eh? Pero acá lo que dice es que vos estás, para desacreditarlo, por ejemplo, el hermano de Lisandro, en realidad, hace 200 años, no, 200 no, pero hace 10 años que no lo ve, además de esos 10 años que no lo ve, tenés una denuncia contra tu hermano, además de una denuncia contra tu hermano, hay un juicio de cobro de peso, o sea, vas a querer desacreditar a ese testigo. Entonces esas son las grandes diferencias, y no me quiero meter más, perdón, Nacho y Agus, en cuanto a que el testigo, y como cualquier prueba, es de la parte en el proceso penal. O sea, dejémonos de esa entelequia de decir el testigo es del proceso, no es del proceso. No llegó a mí me pasó en varios casos civiles donde llega el testigo, se sienta y ustedes dos vinieron juntos, pregunta el abogado de la demandada, pregunta si yo había venido junto con el testigo. Y ante esa pregunta el testigo me mira a mí y decirle, sí, decir la verdad, sí, vino conmigo. Ah, está bien, ¿y cómo lo notificó? No, mandó la cédula de esta característica.
O sea, ¿qué quería buscar ahí el abogado de la demanda? Decir que el testigo lo había llevado yo, y sí, lo llevé yo, sí, lo conseguí yo. O sea, estaba al lado mío el día que fue el accidente, ¿cómo no lo voy a llevar yo? Bueno, esas locuras que se generan en el proceso civil, acá en el proceso penal quedan de lado y decir, bueno, vos llevas un testigo que es tuyo. ¿Cuál es la garantía de que ese testigo va a decir lo que tiene que decir? Dos. Uno es el falso testimonio. O sea, si mentís y se comprueba que mentís, tenés una causa en tu contra y podés ser condenado. Y lo segundo es la contraparte. El contrapeso necesario en un proceso adversarial, dispositivo, acusatorio, donde la contraparte va a controlar lo que yo introduje al proceso a esos jueces que por primera vez escuchan el relato de mi boca y lo van a controlar del otro lado. ¿Bien? Lisandro, aparte, perdón, que te quería acotar a lo que vos habías dicho antes, y Gabriel había dicho antes, que dice, no puedo creer que no tenga validez como en lo civil lo que dice el papel, la firma, lo que dice el testigo. No hay que perder de vista, Gabriel, y todos, obviamente, y todas, que el proceso de la investigación penal preparatoria es un proceso desinformalizado, que obviamente el fiscal, como ser parte, él tiene un legajo fiscal, él toma esas testimoniales y son declaraciones previas con las que cuenta el fiscal. Y como dijo una de las compañeras, no vale lo que está escrito, lo que va a valer es lo que dijo ese testigo, que está sentado por escrito, pero cuando vaya al juicio oral y público, lo que diga verbalmente, como explicó Lisandro, en ese juicio oral y público, y lo que perciba ese tribunal a través de los sentidos en ese juicio oral y público. Y a lo sumo, le podrá servir eso escrito para contrarrestar lo que dijo como ayuda a memoria, etcétera, etcétera. Pero eso por sí solo no habla. Entonces, de ahí que no tiene ese peso y esa entidad que Gabriel dice no entender, que por qué no tiene entidad eso escrito. Es por eso, Gabriel, porque esas declaraciones previas son para la investigación del fiscal. Per se no existen. No es prueba, no habla por sí solo. Eso sirve cuando vaya el testigo al juicio oral y público. O sea, digamos, agregando a todo lo que venía diciendo Lisandro. Nada más. Sí, para terminar de cerrar un poco la idea, también acordar de lo que dijo Laura, de en qué se fundamenta el proceso. Se fundamenta en la buena fe procesal de las partes. Está en el artículo, creo, 130 del Código Procesal o por ahí. Las audiencias, todo lo que pasa en el proceso, pasa en las audiencias orales y públicas. Y, o sea, son de carácter argumentativas hasta la etapa de la prueba. Todo lo que las partes dicen que tienen, no llevan el testigo a una audiencia imputativa y dicen acá el testigo va a declarar para darle apariencia de responsabilidad y pedirle la prisión preventiva. No funciona así. O sea, el fiscal dice que tiene un testigo que le contó tal cosa. O sea, como que todo, por eso decimos, son declaraciones previas, son evidencia, y recién en la etapa del juicio es donde se produce eso. Por eso yo les decía, les empecé la clase diciéndole que es información de narraciones. Nosotros tenemos una idea de lo que pasó, podemos postular la idea de que Juan mató a Pedro en base a narraciones, que un juez se va a sentar y va a decir, toda esta información que metieron en el juicio a través de testigos, a mí me da la certeza de que Juan mató a Pedro y yo a Pedro lo voy a dejar, bueno, Pedro está muerto, así que a Juan lo voy a condenar a tantos años de prisión. O sea, así funciona un poco el sistema adversarial y la lógica con la que la tienen que leer. Igual ya retomando, hasta acá tienen dudas, preguntas, antes que nos metamos en exclusiones que realmente me se va todo. Yo tengo dudas con las convenciones probatorias. ¿Tenés dudas con las convenciones probatorias? Bien. Sí. O sea, quería preguntar si esas convenciones se hacen en la parte de la IPP y en todo caso si se introducen en el juicio, en la audiencia preliminar. No estaban tan claros. Sí, o sea, No las convenciones probatorias se hacen en la audiencia preliminar, por lo general, está en el artículo 297, y se pueden hacer, o sea, ¿por qué te digo la audiencia preliminar en principio? Porque a posteriori, cuando generalmente el código te va a decir una cosa y la realidad, como siempre, te va a decir otra. En realidad se tendría que hacer hasta la audiencia preliminar, porque ahí es donde se entraba la litis. Y se dicta el auto de apertura a juicio, donde se cristaliza la litis y ya queda la igualdad de armas. O sea, las partes saben con qué se van a encontrar en el juicio. Acordate que lo que dijo Laura es que
que hay que evitar tener conductas sorpresivas de mala fe, y un buen fiscal es aquel que va y lleva la prueba objetivamente y la demuestra en el juicio, y no el que se guarda un testigo estrella y lo muestra. No funciona así. Entonces, la convención probatoria te traba un hecho para el juicio. Vos lo podés hacer con posterioridad, que es algo que no está en el código, pero se da en la práctica, en lo que son las audiencias previas al juicio, donde se analiza un poquito más fino eso que se trabó en la preliminar, y se dice, bueno, no sé, hay 40 testigos de concepto. Un testigo de concepto es alguien que va a venir a decir si yo soy buena o mala persona, más o menos. O sea, vienen y dicen, no, sí, bueno, esta persona trabaja, tiene tales características que se usa para la mesuración de la pena. Y la verdad que ofrecer 40 personas que vengan a declarar al juicio sobre si yo soy buena persona o no es sobreabundante, entonces se reduce y se hace una convención probatoria, o le dicen, bueno, decime cuántos de estos 40 realmente te sirven. ¿2? Bueno, van 2. ¿Me expliqué? Sí, sí. ¿Y hace falta que el juez o sea, autorice una convención o vos presentás el acuerdo y ya está? Y se termina autorizando cuando, o sea, si vos presentaste un acuerdo, ese acuerdo se presenta ante alguien, que es un juez. Bien, Sí, Lisandro. sí, no, sumarle algo más en esta comparación que a mí me encanta, que hace Gabriel, y que también me parece que sirve para todos. Hoy, en el sistema civil y comercial, en los juzgados civiles y comerciales, existen lo que es la experiencia de oralidad efectiva. En la experiencia de oralidad efectiva hay ciertos tipos de causas de conocimiento, ciertos tipos de causas en las cuales se plantean dos audiencias a partir de que se traba la litis. La audiencia preliminar, o sea, que se llama audiencia de proveído de prueba, y la audiencia de juicio, o audiencia de producción de pruebas, o audiencia de vista de causas, que sería el juicio. Y en esa primera audiencia de proveído de pruebas, que es similar a la audiencia preliminar, generalmente en ese caso se hacen los acuerdos probatorios. Vamos a un ejemplo concreto respecto de, yo hago una demanda de cobro de pesos y ofrezco en ese cobro de pesos 10 testigos, 2 periciales, una contable y una caligráfica, y ofrezco también informativas, o sea, oficios a ciertos organismos. Vas a la audiencia, la demandada se sienta también ahí y el juez interviene preguntándole al actor, usted ofreció 10 testigos, ¿para qué ofreció 10 testigos? Bueno, yo ofrecí 10 testigos para probar este hecho y este hecho. ¿10 testigos para probar 2 hechos? ¿No es necesario o no es suficiente con estos 2 testigos? Bueno, sí, lo veo. Pericial contable, ¿para qué? No, porque quisiera acreditarle, o ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere acreditar en un cobro de peso? No, bueno, la desecho. O sea, esas cuestiones que pasan en esta audiencia civil y comercial, también se las recomiendo porque se pueden ver o pueden pedir directamente en los juzgados que le den videograbadas las audiencias, van a ver cómo estos acuerdos probatorios en civil y comercial también se dan. Porque las propias partes sometidas al escrutinio de la jurisdicción ante por qué va a inundar de pruebas en un proceso que prácticamente hay cosas que están oficio no sé, a la inspección de persona jurídica para ver si existe la empresa. Dice, usted, acá está el abogado de la demandada, ¿la empresa existe? Sí existe, listo, ¿para qué va a oficiar? Se terminó. Bueno, esto es exactamente lo mismo, nada más que con temas un poco más complejos desde el punto de vista de qué es lo que se tiene que probar, y ahí es donde la audiencia preliminar toma interés en materia penal, cuando tenés que limpiar un montón de evidencias que querés transformar en pruebas y que van a ser pesado un juicio oral, mientras que vos lo podés acordar previamente. El ejemplo más claro es en la audiencia preliminar, decir, bueno, vamos a un homicidio. Hay el perito que tiene que declarar que el médico, que el resultado de la autopsia y que murió. Primera pregunta, ¿está de acuerdo la defensa que la persona tal murió? Sí. Y si está de acuerdo, no es necesario todo lo que gira alrededor de la probanza de la muerte. ¿Está muerto? Sí, está muerto. Sí. Listo. Saquemos de lado la muerte y empecemos a internalizarnos en la causa de la muerte o el porqué. ¿Bien? O al revés. ¿Juan dio muerte a Pedro? Sí, Juan dio muerte a Pedro. ¿Y qué está discutiendo la defensa de Juan? Está discutiendo que fue en legítima defensa, en legítima defensa, con lo cual no vamos a discutir que Juan mató a Pedro.
Eso es un acuerdo probatorio. Vos acordás que Juan mató a Pedro, lo que estás discutiendo es si lo hizo en legítima defensa, si lo hizo con exceso o si lo hizo con una causa de justificación. No importa. Bien, pero ya evitás esa parte del juicio donde no tenés que probar cosas que son, más allá de público conocimiento, que están acordadas por las partes. Bien. Está buenísimo el ejemplo. ¿Alguna pregunta más en relación hasta lo que vimos hasta acá? Sí, no. Es el momento. No hay prácticos esta semana encima. Sigan más. Bueno. Seguimos con la parte de lo que sería exclusión probatoria, que era un poco lo que teníamos que dar hoy. Básicamente, como veníamos relatando un poco, es el fiscal que lleva adelante se voy a tratar de bajar un poco al lenguaje no tan técnico. O sea, si el fiscal tiene que llevar adelante una investigación, es bajo qué reglas yo puedo colectar evidencias desde el Estado, o también de la contraparte, porque ya dijimos que la defensa puede, y yo creo que debe, llevar su propia investigación para su teoría del caso y defenderse en juicio. Entonces, ¿qué límites le vamos a poner al Estado para que colecte evidencias? Y bueno, los primeros límites ya los marca la Constitución. ¿Qué dice la Constitución en relación a la propiedad privada? ¿Alguien se acuerda? 17, Es inviolable. 18. ¿Qué es inviolable? La propiedad privada. Hay algo que es inviolable. El domicilio. El domicilio. Muy bien. Esto es una pregunta que sale mucho en los exámenes y muchas veces no saben qué contestar. La inviolabilidad del domicilio. Entonces yo como ciudadano ya tengo una garantía que es que el Estado no se puede meter porque sea mi casa. Perdón, Nacho. Sí. ¿Y de dónde surge eso, chicos? Porque también estamos acostumbrados en los exámenes a hacer esa pregunta, decir, ¿de dónde surge? El artículo 18. ¿El 18? Pero... ¿El 18? ¿La inviolabilidad no es el 18? No sé. La verdad que no me los acuerdo los artículos ni el código, ni de la convención, ni de la constitución. ¿El 18 del código, decís vos? No, de la Constitución Nacional. Ah, bueno, y a ver, ¿lo tenéis? Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior, mismo ni arrestado en virtud. Es inviolable en urgencia de juicio. Sí, el 18. Esa parte la podemos leer mejor y más lenta. Claro, si todo claro. Léela esa parte. Perdón, pensé que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles. Punto. Está. Ahí está. Una de las pocas garantías que están con nombre y apellido en nuestra Constitución Nacional. Es inviolable el domicilio. Bueno, ¿de dónde surge? De la Constitución. ¿De dónde? Del 18. ¿En qué parte del 18? Porque es gigante el 18. Bueno, acá. ¿Está? Eso grábenselo a fuego. Sí, porque se lo van a tomar y van a quedar ahí en Pampa y la Vía. Nos viene pasando últimamente. Entonces, podemos hacer un acuerdo probatorio de que yo ya lo sé y no me lo tomen en el examen. Sí, podemos, pero no va a pasar así. Entonces, un poquito volviendo a esto, el Estado no se puede valer de medidas ilegales o cometer delitos para investigar a los particulares violando garantías constitucionales. Primer límite a lo que hablábamos de la libertad probatoria, que básicamente uno puede más o menos probar lo que quiere como quiere, siempre y cuando directa o indirectamente tenga relación con el objeto de lo que está probando. Primer límite, las pruebas ilegales, las pruebas irregulares y las pruebas ilícitas. Hay tres distinciones, generalmente algunos van a ver distintos textos que las llaman de 150 formas distintas. A mí me importa sobre todo que se queden con la distinción entre las irregulares y las que se obtienen violando garantías constitucionales. Las irregulares no necesariamente violan una garantía constitucional. Puede ser que un allanamiento se haya tomado mal
o no se haya hecho con las previsiones previstas por el Código Procesal de Santa Fe, pero que en el hecho en concreto no se haya violado una garantía. Por ejemplo, si a mí el allanamiento me exige, por ejemplo ahora con la última reforma legal, que sea filmado, y la policía no lleva la filmadora, pero lo hace con una orden judicial y no se afecta ninguna garantía, o por ejemplo entra con el consentimiento de la persona que la habita, yo ahí no tengo una medida que tiene que ser excluida eventualmente, porque si bien no tuvo las formalidades exigidas por el código, no afectó ninguna garantía. La exclusión probatoria es una medida excepcional, que nada más se lleva adelante, el juez desaprovecha, dice, esta prueba no va a ser valorada, no es aprovechable para el juicio, de forma excepcional. O sea, generalmente los actos procesales, como ya lo dimos anteriormente, se reputan válidos, salvo que se haya afectado una garantía procesal. Es muy importante que esto Lisandro se los dio la semana pasada y lo hablamos bastante en el práctico del viernes, al menos en la subcomisión nuestra, que no se confundan esto de la validez de los actos procesales con la aprovechabilidad o inaprovechabilidad de una medida probatoria en el proceso. O sea, yo tengo las medidas que yo voy a llevar adelante investigativas, van a ser más eficaces o menos eficaces en cuanto a qué tanto se pueden aprovechar, y eso no hace que sean inválidas. O sea, si yo, por ejemplo, hago, como les dije, un allanamiento irregular, pero no afectó una garantía, esa prueba sí es aprovechable. ¿Me siguen o no me siguen en esto? Porque yo vi como muchas dudas el viernes pasado, que quedó medio en el pampa de la vida eso. O sea, no se va a invalidar el allanamiento. Sí, La que se va a sea declarar. irregular no significa que sea nula. Claro, no, la nulidad no existe para nosotros, no eran más. Eso es una palabra totalmente desterrada. Nosotros tenemos un régimen de No afectaría invalidación. a la eficacia, sería en el ejemplo que vos estás dando. Claro, Por ejemplo, afecta a la ¿no? eficacia de la medida. Quiere decir, esa medida no va a ser valorada por el juez y va a decir, esta medida no tuvo eficacia porque fue obtenida, por ejemplo, si decimos que no había, por ejemplo, una orden judicial para allanar, y se allanó ilegalmente, se abre una causa por allanamiento ilegal para investigar por qué se allanó ilegalmente y se violó una garantía, y al mismo tiempo esa prueba no puede ser utilizada como elemento de cargo contra el imputado. Y digo de cargo porque sí puede ser utilizada, sí puede ser aprovechada como elemento de descargo, o al menos existe jurisprudencia en ese sentido. Las exclusiones probatorias, lo que les retomaba diciendo, es lo que le da operatividad a las garantías. Es decir, si yo tengo las garantías en la Constitución Nacional, esta aprovechabilidad o inaprovechabilidad de las medidas que yo incorporo al proceso es lo que hace que valga la garantía. Por eso yo empecé un poquito retomándole este cuento chino de que nosotros tenemos al Estado investigando hechos ilícitos para condenar o absolver a una persona. Yo creo que un poco se los abordé de una forma media rebuscada para de todas formas llegar a esto. O sea, el juego de el Estado me investiga y las garantías son efectivas se marca acá, en el momento de que el Estado puede o no puede aprovecharse de pruebas obtenidas de forma ilegítima. Porque si yo le permito al Estado que viole el domicilio, viole la inviolabilidad del domicilio sin ningún tipo de requisito, las garantías no existen. Es un mero enunciado en la Constitución. Por eso empecé un poquito desde ahí, pero bueno, me parece que me fui un poquito al carajo, así que mal yo. No, ¿cómo Bien. era eso de que no puede ser utilizado como elemento de cargo, pero sí descargo? Sí, eso es, algunos los discuten doctrinariamente. Yo, Estado fiscal, te estoy investigando a vos, Pablo, ¿está bien? Entonces, yo, como fiscal, sé que tenés un hermano, busco a tu hermano, lo detengo y lo torturo, para que me digas dónde estás vos, que yo te estoy investigando por un homicidio. Cuando tu hermano me dice dónde vivís vos, pido una orden de allanamiento, diciendo, no, pasa que el hermano de Pablo me dijo dónde vive Pablo, y Pablo está investigado por un homicidio. Bien, yo te allano tu domicilio con orden judicial,
y te encuentro vos, te detengo y te llevo adelante a juicio. Bueno, ¿cómo yo llegué a vos? Básicamente es inaprovechable. O sea, yo no puedo, digamos, introducir al juicio el testimonio de tu hermano que tomé a través de apremios ilegales. ¿Me entendiste? El juez de juicio tiene que rechazar la incorporación, o sea, sí, depende obviamente en qué momento procesal estamos hablando, si es una audiencia preliminar, y yo ya sé como contraparte de que se llegó a ese fin a través de un apremio ilegal, yo me tengo que oponer a la admisibilidad de esa prueba sosteniendo que fue obtenida de una forma ilegítima. Esto es un poco igual, depende de la estrategia jurídica que tiene el abogado defensor. O sea, yo me voy a oponer a la aprovechabilidad o inaprovechabilidad de la evidencia, siempre y cuando sea el momento procesal que yo entienda oportuno. Por ejemplo, si yo estoy discutiendo la admisibilidad de la prueba, en una preliminar, a mí me conviene oponerme en ese momento, o me puedo oponer en el juicio, y puedo ir a discutir cómo el fiscal consiguió el testimonio del hermano de Pablo, que lo llevó a el allanamiento donde posteriormente detuvo a Pablo. Que si yo soy el abogado defensor y fui a la audiencia imputativa donde se hace un control de la detención cuando vos llegaste detenido, puedo decir que hubo una detención ilegítima y tumbar la detención. ¿Me entendés o no me entendiste? Ahí te mareé un poco. Eso de descargo sería cuando se opone, cuando te opones a... No, la prueba de descargo son aquellas pruebas que son desincriminantes. Yo tengo pruebas de cargo, son aquellas pruebas que de alguna medida están generando apariencia de autoría en vos en relación a un hecho ilícito, y evidencia desincriminante o de descargo, en la cual te desvincula del hecho ilícito. A ver si entendí, perdón. Las pruebas de cargo son... Gabriel, aguarda un segundito, perdón, Sí. Perfecto lo que dijo Ignacio, que te estaba respondiendo a vos, Pablo. Descargo es igual defensa. Esa es la prueba de descargo. Para el lado de la defensa. Perdón que lo dije así burdamente, Ignacio, pero era para bajárselo a lo que vos le estabas explicando. Sí, que yo ¿se entiende? Ahí voy con vos, Gabriel. ¿Se entiende, Pablo? Sí. Bueno, ¿ahí se entendió mejor? Bien, Gabriel. No, está bien, es de los pocos casos donde las palabras se utilizan y con el mismo sentido que en la vida real. Hacer el descargo y hacerse cargo. O sea, no tiene otro significado que Claro, el propio de la palabra. Cuando Ignacio les explicaba muy bien recién, la prueba de cargo es la que presenta la fiscalía, por eso son los cargos, que es contra la persona. El descargo es el que va a venir del lado de la defensa. Resumiendo lo que dijo Ignacio. Perdón, Ignacio. No, está bien. Todo sirve. Bien, entonces, retomando que el Estado no puede valerse de prueba obtenida ilegítimamente, es donde nace la teoría de la exclusión probatoria, que está en el artículo, si no me equivoco, 162 del Código Procesal. Y esto fue una evolución jurisprudencial, digamos. La jurisprudencia fue, si bien nosotros antes teníamos un régimen de nulidades, que ahora no va más, y tenemos un régimen de aprovechabilidad e invalidaciones en cuanto a qué se puede valorar a la hora de condenar o no condenar a una persona, nació como una suerte de que los tribunales querían darle un mensaje a las autoridades públicas, sobre todo esto nació en Estados Unidos, con el caso Witts, lo pueden buscar, es de 1886, para que no se hagan investigaciones arbitrarias sin que exista una sospecha razonable. Lo que pasaba en Estados Unidos básicamente es que las autoridades generalmente tenían minorías, obviamente hacían todo tipo de tratos inhumanos y degradantes para que las propias personas confiesen algún tipo de hecho y la lleven adelante. Entonces, el límite constitucional que pone ahí en defensa de la Carta Magna de Estados Unidos y creo que la cuarta enmienda es negarle al Estado la posibilidad de que se aprovechen de prueba obtenida ilegítimamente. Entonces, hablamos un poquito de lo que es la inviolabilidad del domicilio. Otra que es muy importante es
la violabilidad de la mensajería privada. Esto se da un poco más, quedó en la Constitución como la mensajería privada, la mensajería epistolar. ¿Qué pasa hoy en día con el tema de que los fiscales le pueden pedir a un juez que pinchen o no pinchen un teléfono? O sea, yo hoy fiscal digo, bueno, estoy investigando a Lisandro por determinado ilícito, tengo su número de teléfono, le intervengo el teléfono y lo escucho. Entonces yo estoy violando la intimidad de Lisandro. Para eso le tengo que pedir permiso a un juez, porque estoy afectando una garantía. Y eso está regulado en el código. Fíjense el tema de las intervenciones telefónicas, que es algo que está muy en boga hoy, en relación a cuándo el Estado me puede intervenir el teléfono y cuándo no, cuándo es aprovechable lo que surge de esas intervenciones telefónicas. Por ejemplo, no sé, Lisandro, cuando yo lo tengo pinchado, le dice al hermano que mató a una persona y la enterró. Está bien. ¿Yo lo puedo usar en juicio? Esa escucha telefónica, ¿no la puedo usar en juicio? ¿Cuándo la puedo usar? Bien, en principio, si bien es inviolable la comunicación telefónica, yo le puedo pedir a un juez que le pinchemos el teléfono. No digo pinchemos porque en realidad yo fiscal se lo pido al juez y el juez autoriza esa pinchada de teléfono. Y si yo lo hice bajo las previsiones del código, con un juez que me autorizó a violar la garantía de la intimidad, esa prueba es aprovechable. Eso ténganlo en claro, que es una de las medidas que no se excluye probatoriamente, si bien existe la intimidad de las personas y tiene un resguardo constitucional, se puede afectar la garantía siempre y cuando sea dispuesto por un juez y a pedido de un fiscal con fundamento suficiente. O sea, yo no puedo pinchar un teléfono porque sí, yo no puedo allanar una casa porque sí, tiene que ser en el marco de una investigación penal y a raíz de otros elementos objetivos que le den fundamento a ese allanamiento o a esa intervención telefónica. Los veo con una cara de preocupados. ¿Me siguen o no me siguen? Yo, fiscal, tuve 3 testigos que me dicen que tal persona vende droga a la vuelta de la fiscalía. Bien, eso tiene una trazabilidad. Entonces yo tengo un elemento de convicción, 3 personas que están diciendo que a la vuelta de la fiscalía venden droga, y yo con esos 3 testimonios voy y le digo a un juez, señor juez, quiero que usted me dé una solicitud de allanamiento para entrar acá a la vuelta de la fiscalía porque me dijeron 3 personas que venden droga. Y el juez autoriza o no autoriza. ¿Está bien? Ahí yo puedo derrocar de alguna forma la garantía de la violabilidad del domicilio. Basado en, se lo bajo a práctica lo más posible. Y esto es lo importante del fundamento. ¿Qué elementos yo le doy al juez y qué calidad de información le doy al juez para que él disponga o no disponga una medida que afecte una garantía constitucional, que es el único modo que yo tengo para poder investigar afectando una garantía? Otro aspecto que me parece importante a la hora de hablar de exclusiones es que una persona declare contra sí mismo. Acuérdense que nosotros hablamos mucho en relación a que la Constitución dice que es irrenunciable el juicio y que uno no puede declarar contra sí mismo. No obstante ello, yo tengo un código adversarial que me permite de alguna forma aceptar la culpabilidad de un hecho en un procedimiento abreviado. Entonces, ¿cómo juega esto? Yo por un lado estoy diciendo que una persona no puede declarar contra sí mismo y por otro lado digo que sí en determinado marco. Siempre esto hay que ir analizándolo en relación a las garantías y al código. O sea, siempre que sea de una forma reglada, por ejemplo, yo le puedo permitir a una persona que renuncie a ese principio, siempre y cuando yo garantice que lo está haciendo con un consentimiento. ¿Entienden? Con un consentimiento válido. Lo que no puedo hacer yo es obligar a una persona, someterla a todo tipo de tormentos para que declare contra sí mismo y así yo digo fácilmente, como el imputado ya declaró contra sí mismo, yo no tengo que prescindir de todo tipo de prueba, porque ya la confesión del imputado hace plena prueba.
Y así es como juegan las garantías un poco con el tema de la exclusión probatoria. Esto le fui diciendo que se dio en una evolución jurisprudencial. Hay un caso testigo de 1891 que fue Charles Hermanos, que léanlo, es un caso negro. Y recientemente la Corte fue tomando Rayford, recientemente Rayford es del 86 también, y caso Ruiz. En la práctica no se da tanto el tema, o sea, sí se plantea la exclusión probatoria constantemente, pero, digamos, rara vez he visto un caso concreto donde el juez diga, no, esto lo vamos a excluir, no lo vamos a excluir. Se tiene que probar en juicio básicamente que se obtuvo legítimamente una medida. O sea, yo tengo que probar que un juez autorizó mal un allanamiento, autorizó mal una intervención telefónica, o que la policía entró sin orden. Es más fácil, obviamente, probar eso que probar que un juez autorizó mal un allanamiento. Fíjense también que el allanamiento está previsto que se puede entrar sin orden en casos excepcionales o con el consentimiento de la persona. Entonces yo siempre tengo que pensar en la distinción entre la prueba irregular y la prueba ilícita. Irregular cuando no se tomaron las previsiones del código, e ilícita cuando el Estado violó las garantías para obtenerlas. Eso fue un pantallazo general de lo que es un poco la teoría de la exclusión, que si ustedes la ven en el artículo 162, que no lo tengo a mano, a ver, 162, se los detalla someramente, y el 162 de nuestro código recepta la teoría del fruto del árbol envenenado. En el 162 dice, carecerá de toda eficacia la actividad probatoria cumplida vulnerando las garantías constitucionales. Ahí ya les dice todo lo que les traté de explicar yo de una forma bastante sucinta, es decir, esa actividad que yo obtuve de forma ilícita es ineficaz. El juez de juicio no la puede aprovechar. Después, a renglón seguido dice, la ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubieran podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ello. Y esto es lo que yo le explicaba en relación a cómo llegué a un segundo acto posterior. Es decir, uno ve la prueba toda prolijita, pero la trazabilidad de la prueba, es decir, de dónde yo tuve la fuente de información para llegar a esa medida, se obtuvo de una forma viciada. Por ejemplo, yo les quiero decir algo que no sea tan complicado. Allano bien, allano con una orden judicial, en el allanamiento encuentro en el lugar que allané un arma de fuego y 2 personas. A esa persona la someto a premios ilegales y llego a un segundo allanamiento donde encuentro un búnker de droga. Yo llegué al segundo allanamiento a raíz del primer allanamiento, pero en el medio yo tengo un acto viciado, que es el apremio ilegal. Entonces, acá yo tengo, digamos, una prueba, que es el segundo allanamiento, que fue también con una orden, pero la fuente de información que nutrió esa orden es un apremio ilegal. Entonces, sí, o sea, con las circunstancias del caso, yo la obtuve a través de otra violación. Esto tiene una excepción. Ahí sí se invalidaría el acto. Ahí no se invalida el acto, se excluye la aprovechabilidad de la medida. Acordémonos, la distinción, sí. En la clase de viernes de prácticos dijeron en relación a esto que se excluye siempre y cuando no haya otra prueba que pueda, por ejemplo, en este caso que vos estás dando. Muy bien, me adelantaste a lo que sigue, pero bueno, solamente sea la prueba ilícita. Bien. La fuente alternativa. La tesis de la ampliación de la exclusión probatoria, que es la teoría del fruto del árbol venenoso, presenta una excepción, que es la fuente alternativa. Que yo puedo, digamos, si yo puedo llegar a la misma medida a través de otra fuente de información, esa prueba se revalida, es aprovechable. Es la excepción de la exclusión probatoria.
¿Bien? ¿Entendiste o no entendiste? O sea, está bien lo que te dijeron en el práctico, justamente la excepción a la teoría del fruto de la árbol venenosa es la fuente alternativa, que yo tengo que hacer un análisis en cuanto a la cadena causal de cómo llegué al conocimiento que llegué. O sea, si yo puedo excluir la parte viciada y llegar desde otra fuente, sí es válida y sí es aprovechable el producto que obtuve. ¿Me expliqué? Sí, yo Bien. había leído porque hay distintos, la jurisprudencia empezó justamente a ser más amplia en ese sentido. Sí, generalmente todo sí vuelve a la lucha, a la tensión de si nosotros queremos, estamos ponderando la eficacia del poder punitivo en relación a qué herramientas le damos a los fiscales para investigar con la resistencia a las garantías. O sea, generalmente los jueces lo que terminan haciendo siempre es ponderar o garantías sobre la seguridad estatal, digamos. La jurisprudencia a veces tira del lado más de las garantías y a veces tira menos del lado de la garantía. Hay una teoría que se llama el balancing test, el clearing de valores, que yo no estoy muy de acuerdo, algunos estarán más de acuerdo, depende del caso en concreto. Por ejemplo, cuando no hay algún tipo de explicación razonable o muy clara en cuanto a cómo se hacen las requisas, por ejemplo, en la autopista. Supongamos que vos vas con el auto por la autopista y te para la policía y te requisa todo el auto. ¿Por qué? No lo sabemos. Y bueno, hay veces que la jurisprudencia dice, y había causa razonable porque era un operativo de saturación en el cual esa ruta se está usando mucho para comercializar estupefacientes y eso hace que sea necesario por parte del Estado hacer requisas de los autos y hay cierta jurisprudencia que termina avalando el hecho de que la policía te requise el auto, que para mí es ilegal e inconstitucional. Pero bueno, hay veces que los jueces entienden que eso es menos o más inconstitucional. Obviamente siempre hay una ponderación en cuanto a lo que pesa en la seguridad pública con las garantías que existen. Son interpretaciones que a veces uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Es como si las valoraciones, digamos, a criterio judicial se harían en base al Estado grande, digamos, a ver qué, bueno, es seguridad pública, decimos sí se permite, a reconocer las garantías individuales procesales de los sujetos que formamos parte del Estado, digamos. Yo me quedé pensando en eso también cuando diste la explicación Sí. de la prohibición de declarar Por eso contra yo empecé sí un mismo. poquito de eso al principio. Me parecía certero Sí. lo que decías, digamos, si lo pensamos en la lógica de la materia que estamos dando, que, digamos, cuando vas al procedimiento abreviado y vos decís, tenés primero la prohibición de declarar contra sí mismo, pero en un procedimiento abreviado uno puede, digamos, si se pone del lado del que está siendo imputado, reconocer la culpabilidad de un hecho. Yo entiendo ahí que el Estado igual, digamos, el Estado de Derecho y las regulaciones, las legislaciones especiales sobre la materia, terminan en realidad reconociendo las dos cosas. Hay una prohibición de declarar, ¿no? Contra vos mismo, Sí. pero a la vez el procedimiento abreviado a vos te beneficia. Si fuese el caso y nos ponemos del otro lado, digamos, poniéndonos en Seguro. roles. Entonces es interesante por ahí Obvio. pensar en función de los roles. Hay una suerte de contraprestación por parte del imputado en ese sentido. ¿Dónde está el aspecto problemático de esto? Que si yo tengo un tipo preso en prisión preventiva hace 2 años y ¿me escuchan? ¿Se cortó? Se te corta, Nacho. Corta un poco, pero se escucha, Nacho. Sí. Ah, ahí se escuchó. Bueno, básicamente lo que pasó, yo tengo que hacer, digamos, un balance en qué estoy dando y qué estoy obteniendo, digamos. En ese sentido, si yo tengo un tipo preso sin llevarlo a juicio, y yo no sé hasta dónde no es coercitivo esperar que el tipo se venza y cierre un abreviado cuando estoy flojo de prueba. Siempre el Estado se puede abusar en mayor medida en razones arbitrarias en un proceso penal o no. Para algo están los principios, para algo está el juez de garantías, para controlar que el Estado no ejerza el poder punitivo de forma arbitraria. Entonces, siempre tiene que haber un
juez que controle esas garantías, que controle, por ejemplo, en un procedimiento abreviado, que el consentimiento sea libre, que la persona que está firmando un abreviado entienda de qué se está haciendo cargo. Igualmente, Pero bueno, Nacho, es digo, un poco el balance que siempre hacemos, sí. es el que hablamos siempre nosotros, pero es tan utópico, digamos, de ese consentimiento libre, porque obviamente entiende el imputado, sí, claro, entiende. ¿Sabe lo que firma? Sí, claro, sabe, pero no deja de ser extorsivo. Por eso No, obvio. es un instituto donde debe ser usado en su criterio en cierta medida y responsable cómo se usa ese instituto, y no terminando una regla del sistema, porque hoy por hoy termina siendo una regla del sistema. No, obvio, Podrá yo estar algo que analicé para mí, mucho en el tema de las prisiones domiciliarias es que mucha gente, imputados que ¿Mm? se benefician de alguna forma con la morigeración de la Sí, prisión domiciliaria, sí. compran pena y terminan cerrando un abreviado sin ir a juicio. O sea, Sí, claro. la persona termina admitiendo por el hecho de que ya estuvieron en la casa y ya se sacaron de encima el problema. Está bien, se llevaron Obvio. una condena, pero nunca Obvio. se probó o no se probó si el hecho efectivamente ocurrió. Ni Y bueno, hablar. son las ventajas y Reglas desventajas de aceptar del juego. un sistema Sí, con claro. mayores garantías como el que tenemos. No los Tal quiero cual. dejar sin hablar un poquito de lo que es, que ayer alguien hizo la pregunta, no me acuerdo si no fue Julia, en relación a qué pasa si yo llego a una casa en un allanamiento y encuentro algo totalmente ajeno a lo que fui a buscar. Por ejemplo, no sé, fui a secuestrar armas de fuego y encuentro, de hecho creo que Santiago me preguntó qué pasa si encuentro droga y qué hace, qué pasa con la droga, la devuelvo, no la devuelvo, bueno. El caso típico. Hay una regla que está dentro de las exclusiones, que es una excepción a las exclusiones, que es el descubrimiento inevitable. Está regulado medio escondidito en el artículo de allanamiento, que dice, si en el acto de registro se encontraran elementos probatorios no previstos en la orden judicial o rastros de otro delito, se deberá requerir conformidad judicial para su incautación. Básicamente es esto que pasaba cuando yo allano y encuentro algo que no fui a buscar. ¿Puede el Estado llevárselo? ¿No puede? Sí, tiene que pedirle, llaman al juez de turno y le dicen, mira, encontré, por ejemplo, encontré armas de fuego y fui a buscar droga. Llaman al juez y se amplía la orden de allanamiento, se autoriza la ampliación de la orden de allanamiento para que el fiscal secuestre esos efectos. No hay ningún tipo de problemática. La problemática en realidad surge cuando los objetos encontrados no están a simple vista. O sea, lo que prevé en sí el artículo es que estén a simple vista. Generalmente en la práctica del allanamiento te desarman hasta el aire acondicionado a veces para encontrar a ver si hay algo escondido, que yo creo que no es algo muy regular, muy constitucional, pero es algo que pasa. O sea, sí está previsto el tema del descubrimiento inevitable, está en ese artículo, y generalmente esos son los tres ejes que tienen que entender un poquito, que tienen que entender del todo para entender las exclusiones probatorias. La regla es la exclusión, o sea, la excepción. La regla es la libertad probatoria. Sí, para que termino, Gabriel, así le cierro la clase un poquito en relación a esto. La regla es la libertad probatoria siempre y cuando tenga conexión directa. La excepción es que la prueba se puede excluir cuando se afecta una garantía. Esa regla se amplía con la teoría del fruto del árbol venenoso, que tiene su excepción en la teoría de la fuente alternativa y en el descubrimiento inevitable. Y bueno, y este balancing test que está bastante discutido y que no tiene mucha aplicabilidad en la práctica. Sí, ¿qué me iba a preguntar, Gabriel? Si esto del descubrimiento inevitable, irreversible, no sé cómo lo dijiste, que se dan los allanamientos, también se aplica a las escuchas telefónicas. O sea, si en una escucha yo escucho algo que no estaba buscando, pero que también es un delito, ¿también se amplía en ese sentido? ¿Puedo usarlo? No. O sea, podés usarlo, es aprovechable, pero ahí no está incautando nada, ¿entendés? O sea, la orden de allanamiento se amplía por el hecho de que vos tuviste autorización de un juez de ir a secuestrar un objeto en particular. Los objetos tienen que estar detallados. En cambio, si vos sos fiscal y estás escuchando legalmente a una persona, lo que podés hacer es pedir una prórroga de la escucha telefónica, que se hace a términos, en función de que descubriste otros delitos.
Pero no, o sea, sí, vos te estás noticiando de otros delitos, pero no necesitas una autorización para ampliar la materia de investigación. La materia de investigación la definís vos, porque vos sos el fiscal que se puso en conocimiento de un hecho ilícito. ¿Me seguís? Porque creo que se me salió inestable. No, sí, No, yo sí. justamente lo que preguntaba es que si estoy escuchando, para seguir escuchándolo a Lisandro, que lo habíamos pinchado antes, Sí. si estoy escuchando a Lisandro, y Lisandro habla de que enterró a una persona con el hermano, pero aparte después dice que tiene 10 kilos de cocaína, o sea, yo lo estoy escuchando por el homicidio de una persona, pero después me entero encima que tenía guardada cocaína. ¿Puedo ir por lo de la cocaína también? Sí, obvio que sí. Sí, vos probablemente no, porque Claro, si vos lo depende estás, si sos federal o provincial. claro, si vos lo estás entrevistando o estás en el juicio, vas a tomar esa declaración y lo vas a llevar digamos, al órgano competente. O sea, si fuera un fiscal provincial, no puede actuar, salvo que tengas narcomenudeo, que no estamos adheridos acá en la provincia. Y si fuera, que es común y usual lo que estaba hablando Nacho en los allanamientos, y vos descubrís eso, lo tenés que dar inmediata intervención a la fiscalía o al juez todavía federal para que intervenga en lo que es correspondiente a lo que es estupefaciente. Lo mismo si se tratara de cualquier otro delito con características, no, que tiene competencia federal. Bien. ¿Algo más? Lisandro, Agustina. Hasta ahí No, llegaba sí, sí. con exclusiones. ¿Cómo? Con exclusiones, ¿Cómo? después. No sé si- Yo tengo unas preguntas, no Unas, una. Bien, me unas gustó el cuantas. A ver, plural. Julia. Dale con el plural. Primero recién, Ignacio, cuando dijiste las excepciones a la teoría del fruto del árbol eran el descubrimiento inevitable y otra más. La fuente alternativa y el balancing test. Bárbaro. Obviamente, Julia, justo que preguntaste eso, es una mini intervención, digo, justo que preguntaste esto, estas excepciones que se dan a la teoría del árbol del fruto venenoso, justamente es para darle un límite. ¿Por qué para darle un límite a esta teoría? Si no, todas las investigaciones por esta teoría caen todas. Entonces, para darle ese límite y darle marco de legalidad a las pruebas recabadas durante las investigaciones, entonces que surgen estas teorías que Nacho explicó, digamos, para poder dar legitimidad a diferentes pruebas y que la investigación siga adelante y no se caigan todas. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Cómo era la Y última? Perdón, balance. Es la de Balancing clearing test. de valores. Se llama Sí. clearing de valores en la jerga, en lo que dicen. Que no se usa mucho en la práctica. Lo van a Ahí- ver escrito ahí- así en algunos códigos y otros le ponen así. Ahí se lo escribió Ignacio en el chat. Y pregunto, porque yo venía anotando así como por ítems las exclusiones, pero después con todas las preguntas se me desconfiguraron todos los apuntes. Pero más o menos, por ejemplo, la primera que dijo Nacho fue la que era un caso de examen del artículo 18. Cuando se afecta una garantía constitucional, en este caso el del domicilio, ahí se excluye la prueba. También cuando hay pruebas irregulares que no necesariamente violan garantías constitucionales, pero que No, les ahí no falta se- algún requisito. No, Ahí ahí no. no se excluye. Ah. Pero claro. Siempre se Listo. excluyen nada más cuando afectan una garantía constitucional o son ilegales en cuanto a su procedencia. Por ejemplo, yo no te incorporé el tema del secreto profesional, pero ponele, el código regula que en las intervenciones telefónicas no se puede escuchar la conversación entre el abogado y el imputado. Esto ya tiene un límite, en un caso, si bien el código, lo que se resguarda es el secreto profesional, si el abogado, más que abogado, es cómplice, partícipe o coautor de un delito, obviamente que sí se lo puede escuchar y sí es aprovechable la prueba. O sea, no, siempre hay que verlo en el caso en concreto, a todo lo que haga en cuanto a la aprovechabilidad o inaprovechabilidad de la prueba.
seguí con tus preguntas, pero bueno, para ir aclarando. No, era eso, porque en realidad a mí me generó mucho conflicto el tema de las invalidaciones y que nosotros hicimos ese práctico que tenía también parte de las exclusiones probatorias. Ahí se me hizo una mezcla terrible. Entonces hoy, como también recordamos algunas cosas de invalidaciones con esto, ahí se me mezcló todo. Pero bueno, entonces exclusiones probatorias contra garantías y pruebas ilegales. Sí, vos lo que tenés que separar netamente es que el régimen de invalidaciones y de inadmisibilidad es para actos procesales. Y puntualmente actos procesales que recaen sobre una decisión de un juez. Lo que se invalida es lo que decide el juez. No se invalida lo que dice la parte. Lo que sí se puede solicitar es la inadmisibilidad de algo que propone una parte. Pero lo que se invalida es lo que dice el juez. Y es distinto en relación a la medida probatoria porque el efecto que tiene, cómo se mide o se deja de medir una prueba es en términos de eficacia y aprovechabilidad. Vos acordate que la prueba siempre hace el estudio de pertinencia, impertinencia, procedencia, improcedencia, necesidad, abundancia. Con este último tip de constitucionalidad, obtenido violando una garantía constitucional o obtenida válidamente. Vamos de nuevo, la última. Procedencia, abundancia. No, vos cuando analizás cualquier tipo de admisibilidad de la medida probatoria, vos haces un estudio de pertinencia, es decir, si lo que vos querés probar es pertinente con el objeto, o sea, la información que vos querés introducir al juicio es pertinente con el objeto de lo que vos querés demostrar. O sea, si directa o indirectamente esa información va a demostrar lo que vos estás proponiendo. Eso es pertinencia. Procedencia es si procede legalmente o no procede. Por ejemplo, la escucha del abogado con el imputado no procede legalmente, porque es una prueba ilegal. O sea, el código te dice que no lo podés obtener. Y necesidad y sobreabundancia en los términos en los cuales cuánta prueba necesitamos para demostrar algo. Es lo que te decía los testigos de concepto, o sea, cuántas personas necesitamos para que nos digan que Juan es buena o mala persona. Y 40 me parece un montón. ¿Bien? Perfecto, ahí está. Y después tiene el test constitucional, que es lo que vimos sobre exclusiones. ¿Algo más? Tengo una duda respecto de si va a haber prácticos esta semana o no, como no subieron nada. No sé, vos te vas a conectar el viernes feriado, yo seguramente. No hay clase, ya lo sé, por eso. Muchas ganas tenés, Victoria. No. Lo que te puedo recomendar, si te quedaron muchas dudas de prácticos, es con lo que viste hoy y con el código, que yo le dije a los que me sufren los viernes, que seguramente sus prácticos del viernes pasado estaban todos mal, porque les faltaba toda esta explicación. Yo los puse en la expresión probatoria, el artículo 162 lo puse. Bien. Bueno, pero obviamente que pueden reverlo, Ignacio. Lo que vimos, ese práctico. Podemos reverlo eso con estaría la teoría que vimos de vuelta. Así le damos de vuelta un cierre de tuerca a eso. Igual yo en las correcciones le fui poniendo algún tipo de observación en relación al tema. ¿Bien? Nos quedó excluido reglas de evaluación y la diferencia entre anticipo jurisdiccional y actos irreproductibles, que lo podríamos retomar en audiencia preliminar. Sí. ¿Ok? Y anticipo jurisdiccional de prueba seguro. Sí, anticipo seguro y viene de la mano. Yo recomiendo que se desconecten antes que se me ocurra algo. Porque si no, paso, Gabriel. Chao, Gabriel. Chao. No, ¿te quedó alguna duda, Gabriel? Dale. No, ¿Seguro? todo perfecto. Sí. Bueno, bárbaro. Será hasta la clase que viene, entonces. El martes que viene. Eso. Nos vemos. Chao. Adiós. Como buen fin de.